¿Cómo están niños del quinto grado? Como ustedes saben, siempre los videos son para los que no puedan conectarse. Bueno, el tema de hoy en Ciencias Sociales vamos a hablar de las colonias del siglo XVII. Bueno, pero más bien estas colonias se habla más bien sobre las actividades económicas que se daban en las colonias. Ya habíamos un poquito estudiado en clases anteriores sobre la actividad económica que se realizaba en cada gobierno en aquel tiempo. Eh, Cuando en el siglo XVII se dividieron las provincias de Gigante de las Indias, se habían dividido y como ustedes saben, Paraguay se quedó sin costa sobre el mar, o sea, una salida al mar. ¿De qué dependía justamente la provincia del Paraguay? Del virreinato del Perú. Y muchas veces este tipo de situaciones hacía que la provincia del Paraguay sufriera un atraso económico y dependía inclusive de los gobiernos de otra región. Por supuesto, para poder ir comercializando. Pero en 1662, la corona española creó el puerto preciso de Santa Fe, que es parte de Argentina, por supuesto que hoy conocemos como la provincia de Santa Fe. Pero según un poquito de estos datos que tenemos, tanto en nuestro material de apoyo, decían que la mayoría de los productos de Asunción sí o sí tenían que pasar obligatoriamente por ese puerto y luego iría a Buenos Aires. Pero también en aquel tiempo ya existían lo que era abonar los impuestos. Pero al abonar los impuestos, ustedes saben que nuestra capital Asunción, nuestra Asunción, madre ciudad en aquel tiempo, ya pasaba lo por una pobreza. Es por eso que muchas veces empeoraba algunas situaciones políticas, tanto con los indígenas como los bandeirantes, que eran personas que se dedicaban a esto, los indígenas por supuesto que vivían en Concepción, o sea, tenían consecuencias políticas y todo por la situación económica. Bueno, las actividades económicas de la colonia del siglo XVII vamos un poquito a ir mencionando nada más. Ustedes ya saben que ellos sí o sí, los indígenas y mestizos, eran autosuficientes. Ellos se dedicaban al cultivo del maíz, poroto, trigo, batata, zapallo, caña de azúcar, algodón. Y claro, los indígenas hilaban porque ustedes saben que hay un antecedente tanto cultural y económico también que ellos aprendieron también. También, por supuesto, en aquel tiempo se dedicaban a la cría de ganado, podría ser gallinas, cerdos, y los pocos encomenderos que quedaban, ya ustedes saben que muchas veces se aprovechaban de los indígenas y principalmente del cultivo de la yerba mate. Fue también motivo también de los indígenas en contra de los encomenderos. Bueno, a diferencia de la pobreza que se vivía en Asunción, dice acá, las reducciones sí estaban muy bien, ya hemos estudiado justamente a los franciscanos y jesuitas que sí contaban con un gran cultivo y así los guaraníes también se mantenían. Y por supuesto de los miles de indígenas que trabajaban en ellos. Y muy bien mis niños, es un poco de los antecedentes que podemos un poquito recordar y lo que muchas veces provoca en una región es pagar los impuestos. Pero muchas veces la dedicación al cultivo, como la agricultura, la ganadería, también salvaba muchas veces a la mayoría de los que vivían en el interior de la provincia del Paraguay. Vamos a ir ya directamente a nuestros ejercicios que dice, contesto las preguntas. ¿Cómo afectó a la provincia del Paraguay quedar sin costa sobre el mar y depender del virreinato del Perú? Bueno, acá también otra pregunta interesante que ustedes van a ir respondiendo. ¿Qué otras causas complicaron su situación económica? ¿Por qué la instauración del puerto preciso Santa Fe empobreció aún más a la provincia? Quiero responder un poco a esto. Es eh, por el tema de los impuestos. Ustedes saben eso. ¿Qué ocurrió con los bandeirantes y los indígenas chaqueños? Vamos al número 2. Van a encerrar en círculo la actividad económica de Asunción. Van a encerrar en color celeste los encomenderos españoles a que se dedicaban y en un color un poco rosadito o un color rojo como ustedes quieran, los indígenas y mestizos de Asunción a que se dedicaban. Aquí tenemos un pequeño texto
van a leer este texto sobre el Paraguay colonial del siglo XVII y van a responder estas dos preguntas aquí abajo y vamos a hacer hasta el número 3 nuestro ejercicio. Y bueno, es muy corto el día de hoy, pero es uno de los antecedentes de las actividades económicas del siglo de las colonias del siglo XVII.